Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. A continuación voy a presentar el desarrollo del ejercicio número 1 titulado Proporciones y tablas de verdad de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Como lo solicita la guía de actividades, aquí está mi cédula de identificación y pues para poder empezar quiero especificar que la opción que yo elegí, como también lo publiqué en el foro, es la opción que corresponde a la letra número E, a la letra E. Entonces las proporciones simples que se me fueron delegadas, en esas podemos encontrar la proporción simple que denomina la letra P, que significa o que tiene el texto: hay protestas en contra la reforma tributaria en Colombia. La Q, que significa o tiene el texto: desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió. La R, la reforma tributaria desata la violencia. Entonces el lenguaje simbólico o la expresión simbólica que se me fue delegada o que yo elegí corresponde a la siguiente. En la primera proposición compuesta encontramos la P disyunción Q y esta proposición compuesta está condicionada a mi segunda proposición compuesta, la cual es Q conjunción R. En lenguaje natural, esto es, o lo traducí de la siguiente manera: si hay protestas en contra de la reforma tributaria en Colombia o desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió, entonces desde el inicio de las manifestaciones el dólar subió y la reforma tributaria desata la violencia. Entonces, para especificar que los conectores lógicos que están aquí en la expresión equivalen a la disyunción, a la condicional y a la conjunción. Entonces aquí en el lenguaje natural vemos que en mi primera proposición compuesta en el texto, aquí la letra O es la que nos da el significado de la disyunción, es sí, entonces es el significado de nuestra condicional o del conector lógico condicional. Y por último encontramos la letra I, que es el significado de nuestro conector lógico conjunción. Entonces, para yo poder desarrollar o para poder crear mi tabla de verdad, tuve que basarme en esta fórmula, la cual vemos aquí, que significa o que está compuesta de la siguiente manera. Dice: el número de filas es igual a 2 elevado al número. Es decir, queriéndonos decir que la cantidad, la n, significa el número, la cantidad de proposiciones simples que hay en nuestra expresión simbólica. Como por ejemplo, o en mi ejercicio, yo encontré 3, que es la P, la Q y la R. Entonces, tengo tres proposiciones simples, que esto equivale o se soluciona de la siguiente manera. Entonces, se multiplica 2 por 2 por 2, lo cual son 8. Entonces, este 8 significa la cantidad de filas que necesita o que debe llevar mi tabla. Para poder también llenar o para poder asignar los valores de verdad a mi tabla de verdad, entonces yo utilicé esta tabla o este cuadro donde me muestran las diferentes cantidades o las diferentes lógicas proposicional de los diferentes conectores lógicos. Entonces, esta es mi tabla de verdad. Vamos a ubicar esta cámara por aquí. Esta es mi tabla de verdad manual, la cual yo he realizado. Y pues observamos aquí que tenemos la cantidad de filas y columnas. Entonces, filas, tengo las 8 filas que anteriormente demostré cómo las pude lograr sacar. Y tenemos aquí las diferentes proposiciones que encontré en mi expresión. Entonces, proposiciones simples, las 3 primeras, que es la P, la Q y la R, y seguido de las proposiciones compuestas que tiene mi expresión simbólica. Y finalmente, la expresión simbólica completa. Entonces, en la primera columna, que es mi proposición simple, que corresponde a la letra P, es la manera: la cantidad de filas se divide en 2 y la mitad primera va con la letra V, o que significa verdadero, y la mitad final va con la letra F, que significa falso. Entonces,
yo tengo 8 filas, las 4 primeras son verdaderas y las 4 últimas son falsas. Para llenar la segunda columna, que equivale a la letra Q, entonces va la mitad de la primera cantidad, es decir, si en mi primera columna yo puse 4 verdaderas, entonces voy a poner solamente 2. Entonces me queda 2 verdaderas y 2 falsas. Ya para llenar la última proposición simple que tiene mi tabla, ya es por mitad. Entonces, si yo en la letra Q, en mi segunda columna, tuve dos cantidades o 2 cuadros, digámoslo así, 2 filas de verdad, entonces en la R me va a quedar solo una. Siempre va a ser por mitad a la anterior. Entonces me quedaría totalmente intercalado, verdadero, falso y así sucesivamente. Para poder llenar mi columna correspondiente a la primera proposición compuesta, entonces tengo que mirar las dos o las letras, las proposiciones simples que me corresponden en esta composición compuesta. En este caso, en la primera es la P y la Q. Para ello, entonces me tengo que basar o para poder mirar cómo se desarrolla o qué valor tengo que asignarle, me baso o tengo que mirar o miré la tabla anterior que mostré aquí para poder saber qué tengo que ponerle. Entonces vemos que aquí el conector que tiene mi primera proposición compuesta es la disyunción. Entonces yo miro aquí en mi tabla de lógica proposicional, tengo que mirar donde dice disyunción. Entonces me dice que si P y Q o en cualquiera de las dos casillas hay dos falsas, el resultado va a ser falso. De lo contrario, cualquier resultado que no esté así, que no tenga las dos casillas el mismo valor, entonces va a ser verdadero. Entonces, si podemos analizar, aquí en la primera casilla encontré que las dos son verdaderos. No cumple con los requisitos que me mostraban en la tabla anterior, entonces por ende es verdadero. Para no confundirme, yo lo que hice fue buscar los dos que me piden en la tabla, los requisitos que me exigen, y pues el resto lo pongo verdadero. Entonces aquí, como vemos, estas dos primeras son verdadero y verdadero y no cumplen con lo solicitado. Entonces aquí hay un falso, pero es con verdadero, otro falso con verdadero, y aquí los dos últimos sí cumplen con lo que me está pidiendo la fórmula anterior, que falso con falso me da falso y falso con falso me da falso. Entonces, estas dos las puse falso y ahí sí el resto le puse verdadero. Para la siguiente proposición compuesta, entonces es de la misma manera, pero cambia el conector lógico y por ende cambian también las proposiciones simples. Aquí vemos que la proposición simples que hay es la Q y la R, que son estas dos de aquí, y el conector lógico que las une ya no es la disyunción, sino la conjunción. Entonces, por ende, ya cambia también la forma de nosotros llenarlos. Aquí vemos que la conjunción nos dice que si en P y en Q, en el caso mío, si en Q y en R, ambas son verdaderas, entonces el resultado va a ser verdadero y el contrario, cualquier otro tipo de valores que estén asignados van a dar un resultado falso. Entonces, para poder llenar esta casilla de mi proposición compuesta final, tengo que mirar en estas otras dos columnas que pues son correspondientes a la letra Q y la letra R. Entonces, la que nos exigía o lo que nos pedía eran las que fueran las dos verdaderas. Entonces, vemos que la primera, ambas casillas son verdaderas, por lo tal el resultado es verdadero. Yo realicé de la misma manera, busqué los valores que sean iguales. Aquí vemos otro valor que es verdadero y verdadero y por eso lleva la verdadera y el resto solo hice poner falso. Y para poder llenar por último mi tabla de verdad aparece mi expresión completa y para poder dar resultado entonces tengo que fijarme en el conector lógico que tienen las dos proposiciones compuestas y el cual es el condicional. Entonces tengo que mirar estas dos y mirar atrás la tabla lógica proposicional y me dice que si tengo el símbolo del conector lógico, el condicional, entonces tiene que ser primero la letra verdadera o la casilla que tenga verdadero y seguido de falso. Y pues me va a dar un resultado falso. De lo contrario, todos van a dar verdadero. Así haya
en un caso contrario esté una V en la parte contraria de la F, no me sirve porque no está cumpliendo con el patrón que me están mostrando en esta tabla. Entonces, para poder cumplirlo, para poder llenar eso, tengo que fijarme en cuáles de estas dos columnas cumplen con el requisito para que pueda ser, como nos lo dice la tabla, pueda ser falso. Entonces, empezamos mirando que aquí hay un verdadero y hay un falso, el cual cumple con nuestro requisito, ponemos falso. Y así de la siguiente manera, estos dos también cumplen el mismo requerimiento y a la parte inferior también vemos otro. Entonces las que cumplen el requerimiento lo colocamos falso y los demás son verdaderos. Entonces podemos mirando la clasificación, analizando la clasificación, se puede notar que mi tabla de verdad es contingencia, la cual me indica que el resultado final va entre verdaderos y falsos. Entonces mi tabla de verdad quedó como resultado la clasificación contingencia. Y ya seguido en el requisito, según la guía, tenía que colocar mi tabla o tenía que colocar la expresión simbólica en el simulador UNAT, el cual me iba a botar una tabla y pues podía yo comparar si la tabla que yo hice manual era correcta y pues di la coincidencia y gracias a Dios de que mi tabla de verdad manual coincidió exactamente con la tabla de resultados del simulador UNAT. Eso fue todo, muchas gracias, hasta luego.